Descubierto el increíble secreto, cómo una traición inspiradora cambió todo en 30 días. Pedro miraba por la ventana de su pequeño departamento, las luces del pueblo titilando en la distancia como un reflejo de su incertidumbre. Este era el momento que siempre había soñado, liderar la construcción del puente que conectarían su hogar con la ciudad cercana. Pero en el fondo de su pecho, una angustia constante se manifestaba, alimentada por las palabras despectivas de don Carlos, su jefe. Este hombre, un titán en la comunidad, había sido el verdugo de su abuelo, el delator que había arruinado su reputación. La imagen de su abuelo, un ingeniero reconocido, desvaneciendo en la memoria colectiva, intensificaba la rabia en Pedro. Mientras revisaba un viejo álbum familiar, sus manos temblorosas topaban con las páginas gastadas. Cada foto era un eco de la historia de su familia, pero había una en particular que lo atrapó. La imagen de su abuelo, sosteniendo un plano de su primera obra, irradiaba orgullo. En ese instante, la revelación lo golpeó. Había encontrado una carta oculta entre las hojas. Con cada palabra leída, se despejaban nubes en su mente, pero la tormenta en su corazón solo cobraba fuerza. Su abuelo había sido un ingeniero innovador que había cambiado vidas, y no un simple paria. La traición de don Carlos no solo había enterrado su legado, sino que había ensombrecido cada rincón del pueblo donde Pedro creció. Los ojos de Pedro se llenaron de determinación. Era hora de tomar el control. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en sus pensamientos, advirtiéndole sobre el peligro de enfrentarse a don Carlos. «Pedro, no juegues con fuego», solía decirle. Se mordió el labio inferior, cuestionando si era su ambición la que lo guiaba o el deseo de venganza. Las imágenes de su gente, sus vecinos, sufriendo la injusticia del sistema lo impulsaban, pero en su interior un eco de duda lo sofocaba. Pedro dibujó un mapa en su mente, un plan que podría salvar a su pueblo y restaurar el honor de su abuelo. Pero ese plan dependía de un enfrentamiento con don Carlos, y la mera idea lo hacía temblar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En la oscuridad de su habitación, Pedro se sintió atrapado en un ciclo incesante de dudas. Los momentos de orgullo se mezclaban con la ansiedad feroz de ser incomprendido, de no estar a la altura de las expectativas familiares que pesaban sobre él. Cada vez que se encontraba con don Carlos, sentía el peso de una historia que no era solo suya. Era una narrativa más grande, tejida con hilos de traición, ambición y la lucha por la dignidad que su abuelo había defendido. Si fallaba, no solo se estaría fallando a sí mismo, sino también a aquellos que lo rodeaban. El día de la reunión se acercaba y la presión acumulada lo carcomía. ¿Y si no podía desenmascararlo? La idea de su propia insignificancia lo sumía en una desesperación angustiante. En la mente de Pedro, la línea entre la venganza y la justicia se tornaba cada vez más difusa. Su resolución, una llama titilante, parecía extinguirse ante la enormidad del reto que tenía delante. Pero, en lo más profundo, sabía que no podía dar marcha atrás. La historia de su abuelo, aquella amarga traición, merecía una respuesta. Sin embargo, la incertidumbre lo mantenía en un constante estado de alerta, como un cuchillo afilado que descansaba sobre su pecho. Todo estaba a punto de cambiar, pero una sombra ominosa se cernía sobre él, un desafío aún no resuelto que lo atrapaba en su propia tormenta emocional. El reloj marcaba las 8 de la mañana, pero Pedro ya había estado despierto por más de 2 horas.
En la cocina, el café burbujeaba lento, y el aroma llenaba su pequeño departamento. Se sentó en la mesa frente a un esquema del puente que había diseñado con gran esfuerzo. Mientras sus dedos recorrían las líneas, una mezcla de miedo y determinación invadía su mente. Este no solo era un proyecto profesional, representaba el honor de su abuelo y la llave para su propia redención. Había llegado el momento de sortear sus miedos. La reunión con el comité que decidiría el futuro del puente estaba a la vuelta de la esquina, y sabía que no podría ocultar su inexperiencia. La presión crecía. Pedro se preguntaba si sus habilidades eran suficientes, si realmente podía llevar a cabo todo lo que había planeado sin importar la sombra de don Carlos. Sin embargo, cada pensamiento sombrío también encendía una chispa de resolución. El único camino hacia adelante era la confrontación. En su mente repitió sus argumentos una y otra vez. Había investigado cada componente necesario, cada desafío que el diseño podría presentar. Eso le dio un sentido de control en medio del caos que reinaba en su interior. La planificación es clave, se decía a sí mismo, mientras tomaba sorbos del café, sintiendo la energía fluir por sus venas. Pero había un obstáculo más a considerar. La opinión del comité estaba manchada por la influencia de don Carlos, un hombre que usa su poder para aplastar a los más vulnerables. La injusticia lo carcomía por dentro. Mientras se vestía, sus manos temblaban. En el espejo, su reflejo le devolvió una mirada incrédula. «No puedes dejar que el miedo te haga retroceder», se murmuró. Era una verdad que resonaba en su mente, pero también era un dilema. La traición y la búsqueda de justicia giraban en su corazón. Pedro consideraba los consejos que había recibido a lo largo de los años, pero su propio camino debía ser forjado. No permitiría que el legado de su abuelo se apagara ante el egoísmo de un solo hombre. El camino hacia el lugar de la reunión se sintió interminable. Cada paso pesaba como el acero. La gente iba y venía, pero todo parecía pasar de largo. Solo había espacio para él y su misión. Al llegar, se encontró con el rostro impasible de don Carlos al otro lado de la sala, un recordatorio de todo lo que representaba. La desconfianza creció, pero también su determinación. Iba a demostrar su valía, no solo para él, sino para todos aquellos que habían caído bajo la sombra de esta figura temida. El silencio en la sala era palpable. Cada miembro del comité ocupaba su lugar, y a medida que Pedro se preparaba para presentar su propuesta, la ansiedad se transformaba en un fuego interno. Su voz sería clara, sus visiones firmes. Nadie podría ignorar la posibilidad de un nuevo futuro. Justo antes de que comenzara su exposición, una mano levantada interrumpió su concentración. ¿Realmente crees que puedes hacerlo mejor que los que han estado en este ámbito por años?, preguntó un miembro del comité con desprecio. La presión explotó en su pecho. Era el mismo tipo de desafío que había enfrentado en la vida. Drásticos tropiezos y críticas, pero esta vez no se detendría. Pedro respiró hondo. «No se trata solo de mí», contestó, la pasión disparándose en sus palabras. «Se trata de devolver la honra a una familia, de dar a nuestra comunidad lo que merece». Las miradas se centraron en él, y en ese momento sintió que había cruzado una línea. Ya no regresaría a la sombra. Pero, ¿sería suficiente? Esa fue la verdad que ahora se hallaba frente a él, desbordada de incertidumbre. La necesidad de cambiar el rumbo de su vida se sentó firme en su alma. Mientras la discusión se intensificaba, una pregunta resonó en su mente. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por lo que crees? A su alrededor, el aire se tornaba pesado, y las figuras del comité se volvían borrosas. El momento de la verdad estaba por llegar, y la realidad de su elección lo golpeó. No era solo su futuro lo que estaba en juego. Sin embargo, don Carlos se deslizó hacia la conversación, y Pedro sintió la tensión intensificarse. ¿Sería este el instante en que se derrumbarían todas sus esperanzas? El eco de las palabras del comité resonaba en su mente, mientras Pedro se preparaba para la inevitable confrontación con don Carlos.
Sabía que no sería solo una cuestión de argumentos técnicos, era un duelo personal que se extendía más allá de diagramas y cálculos. La mirada desafiante del empresario se convertía en una extensión de sus propios miedos, espejo de su historia familiar y su deseo de reivindicación. Sin embargo, ese momento temido se transformó en una oportunidad. En el transcurso de la exposición, permitió que la pasión guiara su discurso. Describió con detalles precisos cómo cada aspecto del puente no solo era una estructura de concreto y acero, sino un símbolo de esperanza y reconstrucción. Mientras hablaba, sintió que la ansiedad se disipaba, dando paso a una certeza renovada. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba a un objetivo que parecía distante, la afirmación de su talento frente al temor que lo había paralizado durante tanto tiempo. Este puente, continuó, proyectando imágenes en la pantalla, nos unirá no solo geográficamente, sino emocionalmente. Es el legado de aquellos que no pudieron luchar, es nuestra manera de seguir adelante. Las miradas del comité comenzaron a cambiar, la incredulidad se transformaba en interés, algunos incluso en admiración. En su interior, Pedro se dio cuenta de que había descubierto una habilidad que no sabía que poseía, la capacidad de inspirar. Don Carlos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, no podía permitir que eso sucediera. Levantó la mano de nuevo, pero Pedro, sintiendo el momento a su favor, lo interpuso. Siempre habrá quienes quieran mantener el status quo, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba con una fuerza desconocida. Pero este proyecto representa más que solo un puente, representa una nueva perspectiva, es una oportunidad para reescribir nuestra historia. El aire en la sala vibraba con tensión. Pedro se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su trabajo, estaba confrontando su pasado. El rostro de don Carlos, usualmente impasible, ahora mostraba un atisbo de incomodidad. Con cada resistencia que Pedro enfrentaba, su determinación se incrementaba. Esa voz interna que anteriormente lo había llenado de dudas, ahora le grita que la traición no lo había definido, sino que había sido un catalizador para su crecimiento. Viendo el efecto que sus palabras estaban teniendo, Pedro recordó aquellos días en los que se había sentido pequeño e insignificante. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío radicaba en liberarse de las cadenas que lo ataban a las expectativas de otros. Tenía que ser fiel a sí mismo para poder llevar su legado adelante. La reunión se tornó en un cruce de palabras. Los argumentos de don Carlos, normalmente tan persuasivos, parecían cada vez menos sólidos mientras la pasión de Pedro iluminaba la sala. Lo que había comenzado como una simple presentación se había convertido en un campo de batalla por su propia identidad. La lucha que siempre había evitado ahora era realmente suya. El clima se calentaba y Pedro sintió que la adrenalina corría por sus venas. La mirada de sus compañeros en el comité se transformó. La duda se convertía rápidamente en interés y tal vez en apoyo. Pero la realidad era que la batalla aún no había sido ganada. Don Carlos no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Pedro sabía que podía haber más repercusiones de lo que había anticipado. La lucha por defender su proyecto apuntaba a la necesidad de redescubrir su propia voz, de examinar lo que realmente significaba para él este puente. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a más que a un argumento en la sala? La traición que una vez lo había quebrado podría ahora ser su mayor impulso. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la respuesta definitiva de don Carlos. Quería saber hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su misión, por su legado. ¿Sería este el momento en que finalmente se definiría como el ingeniero que soñaba ser? La respuesta al desafío planteado por don Carlos estaba a punto de revelarse, y Pedro se sintió listo para averiguarlo, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. El silencio que se apoderó de la sala tras la intervención de Pedro fue palpable. La atención de los miembros del comité se mantenía fija en don Carlos, quien por primera vez parecía reflexionar sobre la dirección
que tomaba esta discusión, la presión del momento llevó a Pedro a cuestionar no solo la validez de su proyecto, sino su propio valor. Esa incertidumbre le provocaba un torbellino en el estómago, pero sabía que no podía retroceder. Con un movimiento casi mecánico, el empresario se aclaró la garganta y, finalmente, rompió el silencio. Pedro, tus palabras son emotivas, lo admito, pero la decisión aquí no es sentimental, es estratégica. Cada palabra de don Carlos resonaba en la sala como un recordatorio de las expectativas del pasado y de aquellos que siempre trataban de desanimarlo. Pedro, sin embargo, había encontrado su voz y estaba decidido a mantenerla. ¿Y qué es lo estratégico?, replicó, sus palabras cargando una mezcla de desafío y curiosidad. ¿Es dejar morir este proyecto por temor a lo que podría pasar? ¿O es aceptar la posibilidad de transformar lo que está roto en algo significativo? La mirada fija en don Carlos, Pedro sintió cómo la fuerza de su convicción se nutría de la rabia sana que había acumulado durante años. Allí estaba, frente a su propio monstruo, el que encarnaba todas sus inseguridades y sus miedos. Lo que antes lo paralizaba, ahora lo empoderaba. El murmullo en la sala se intensificaba. Algunos miembros del comité comenzaron a asentar la cabeza, como si las palabras de Pedro resonaban en sus propias experiencias de vida. A medida que se adentraba en su argumento, conectando su visión del puente con las vivencias de la comunidad, percibió que su voz se transformaba de una simple defensa a un auténtico manifiesto. Había días en los que había soñado con un futuro diferente, y ese futuro estaba a punto de nacer ante sus ojos, pero requería valentía. Ese puente no solo conecta espacios físicos, prosiguió, sino que también une nuestras historias, nuestros fracasos y logros. Representa la lucha de quienes jamás abandonaron su sueño a pesar de las adversidades. Pedro podía sentir el cambio en la atmósfera. Ya no era solo un ingeniero intentando hacerse escuchar, era alguien con un propósito claro, un impulso irrefrenable que iba más allá de sí mismo. Cuando don Carlos finalmente habló, su tono había cambiado. Pedro, estoy sorprendido por tu tenacidad. Pero en este negocio no se trata solo de aspiraciones. Las decisiones tienen repercusiones serias. Las palabras del empresario, aunque firmes, llevaban un dejo de respeto que antes le era esquivo. Pedro tomó aire profundamente. No permitiría que el miedo a las repercusiones lo sometiera nuevamente. Si entonces lo más importante es proteger lo que tenemos, ¿no deberíamos también estar dispuestos a arriesgar algo por lo que realmente vale la pena? Repuso sin dudar. Cada sílaba que articulaba era como un clavo que reforzaba la estructura de su identidad en crecimiento. La conclusión de su exposición se acercaba y su energía se concentraba en lo que estaba construyendo, en su legado. En ese instante, una semilla de duda comenzó a germinar dentro de él sobre su camino a seguir. Las palabras que había pronunciado eran una llamada a la valentía, sí, pero también reflejaban sus propios temores sobre lo que podría implicar llevar a cabo su visión. Al final de la reunión, cuando la discusión se disolvió en un debate menos acalorado, la sensación de incertidumbre se proyectó de nuevo. Pedro sabía que aunque había ganado terreno en esta pelea, don Carlos no se rendiría fácilmente. Cada interacción lo empujaba a cuestionar sus motivaciones. ¿Realmente estaba listo para las consecuencias de ser fiel a sí mismo y a su proyecto? Mientras la sala se vaciaba y las miradas se dispersaban, una idea comenzó a disociarse de sus temores. Para avanzar en su carrera, debía estar preparado para lo que implicaría el éxito. La lucha por su puente solo era una parte de un desafío mucho mayor. ¿Cómo se definiría en el futuro? ¿Estaba preparado para enfrentar las fuerzas que tratarían de desmantelar su sueño? La respuesta a esas preguntas no era simple, pero Pedro sentía que la búsqueda de la claridad sobre su propósito lo llenaría de un significado renovado. Su camino ahora se expandía ante él, lleno de posibilidades, pero también de sacrificios. ¿Sería capaz de abrazar el caos que se avecina y transformarlo en su mayor fortaleza? La próxima batalla estaba en el horizonte, y él debía decidir si estaba preparado. El eco de los pasos de Pedro resonaba en el pasillo vacío cuando salió de la sala de reuniones.
La adrenalina seguía circulando por su cuerpo, pero a medida que se alejaba, la seguridad que había sentido comenzaba a desvanecerse. Con cada paso, las palabras de don Carlos se repetían en su mente. Las decisiones tienen repercusiones serias. La incertidumbre que lo había embargado antes de la reunión ahora lo sometía a una vorágine de dudas que amenazaban con desmantelar el pequeño avance que había logrado. Pedro se encontraba en una encrucijada. Aunque había alzado la voz, ahora se preguntaba sobre los costos que su desafío podría acarrear, no solo para él, sino también para los que le rodeaban. La posibilidad de que su proyecto se desmoronara era inminente. Su espíritu combativo comenzaba a resquebrajarse ante la idea de que podría fracasar. La imagen de la versión de sí mismo que caía de nuevo en la mediocridad lo atormentaba. Sin embargo, en medio de esa anarquía mental, algo nuevo surgía: la decisión de no dejarse vencer por sus miedos. Mientras regresaba a su escritorio, notó un vistazo furtivo de uno de sus compañeros. Lucía curioso, intrigado, y eso le provocó una chispa de inspiración. Quizás no era solo su futuro lo que estaba en juego. Frente a su computadora, su mente comenzó a dar forma a un nuevo enfoque. Si las palabras habían tenido el poder de mover a algunos miembros del comité, ¿podría usar su historia personal para inspirar a otros? ¿Y si su propia vulnerabilidad se convertía en una herramienta poderosa para construir no solo el puente, sino también su credibilidad ante sus colegas? Pedro decidió comprometerse a compartir su viaje. Llenaría una presentación con sus fracasos y lecciones aprendidas, no solo los éxitos. Quería que las personas vieran que detrás de cada proyecto hay una historia, y que los tropiezos son parte del proceso de crecimiento. Esa idea lo encendía. Estaba convencido de que, si lograba conectar a un nivel más humano, tal vez el comité entendería la urgencia de su visión. Durante el resto de la semana, Pedro se sumergió en la creación de su presentación. Las largas horas no solo lo obligaron a reflexionar sobre su trayectoria, sino que también lo condujeron a descubrir aspectos de sí mismo que había olvidado. Con cada diapositiva que creaba, también encaraba sus miedos a la crítica y el rechazo. La vulnerabilidad que había cargado como un lastre comenzó a transformarse en una fuente de fuerza. A medida que pormenorizaba las experiencias que lo marcaron, su confianza crecía. Pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. A medida que se acercaba la fecha de su segunda presentación ante el comité, las voces internas de autocrítica se volvían más insistentes. ¿Sería suficiente? ¿Sus colegas lo entenderían y aceptarían su visión? ¿Y si don Carlos decidía despedirlo no solo por su propuesta, sino por la falta de profesionalismo que implicaba abrirse a ellos? Pedro guardó aquellos pensamientos en un rincón de su mente y se obligó a concentrarse en el presente. En lugar de encogerse ante el temor, se convenció de que cada enfrentamiento lo llevaba más cerca de su propósito. El día de la presentación llegó y mientras atravesaba el umbral de la sala, la tensión en su estómago era palpable. Sin embargo, en lugar de ese nudo de pánico del pasado, se sintió goteando en un mar de determinación renovada. Cuando se enfrentó al comité, hizo una pausa para observar sus rostros, tratando de calmar su respiración. Las luces brillaban con intensidad, pero en ese momento sintió que tenía el control. Estaba allí no solo para presentar un proyecto, sino para provocar un cambio en la forma en que pensaban acerca del riesgo y la inversión. Su historia, la historia de su lucha y resiliencia, ahora se convertiría en la propuesta que no solo justificaba su puente, sino que revelaba su alma. ¿Qué camino tomarían tras el relato de su experiencia? La decisión que surgía ante él era monumental. No solo se trataba del puente, sino de algo mucho más grande. Era el instante de confrontar no solo el escepticismo, sino la traición interna de su propio miedo. ¿Conseguiría transformar su historia personal en un catalizador para el cambio? La respuesta, de ser afirmativa, podría desencadenar un giro definitivo en su carrera profesional. Sin embargo, la incertidumbre de lo que vendría tras su presentación lo tenía en vilo. La próxima batalla estaba por comenzar, y Pedro debía demostrar que no solo era capaz de construir estructuras físicas, sino también puentes en el corazón de quienes lo rodeaban.
La sala permanecía en silencio tras la presentación de Pedro. A pesar de la evidente tensión, comenzaba a sentir que sus palabras habían despertado algo en sus colegas. Miradas atentas, murmullos discretos, todo indicaba que había logrado su propósito inicial, conectar a un nivel más humano. Sin embargo, el desafío real apenas comenzaba. Mientras abandonaba la sala, una mezcla de aliento y temor le recorría el cuerpo. Había puesto su vulnerabilidad en la mesa, pero ¿había sido suficiente para ganar el respaldo del comité? Don Carlos, quien había sido un adversario constante, se mantenía imperturbable. Las dudas volvieron a regresar, como espectros que acechaban en la penumbra de su mente. Aún así, una chispa de esperanza lo acompañaba. Había desnudado su alma y por primera vez se sentía auténtico. La jornada laboral continuó, pero Pedro sabía que debía hacer algo más. La presentación no podría ser el final. En su mente, una cascada de ideas emergía, un torrente de oportunidades para seguir construyendo ese puente no solo en la estructura física, sino también en las relaciones interpersonales que se habían visto afectadas por el clima de competencia tóxica de la oficina. No quería solo seguir en la lucha, buscaba transformarla. A lo largo de la semana siguiente, Pedro comenzó a buscar espacios para fomentar diálogos abiertos con sus colegas. Organizaba reuniones informales en las que invitaba a la vulnerabilidad de su historia y compartía los aprendizajes que había descubierto en su propio camino. Se sorprendió al ver cómo sus compañeros comenzaban a abrirse en respuestas. Había algo poderoso en compartir las caídas y las lecciones, algo que alteraba la dinámica de rivalidad. Aquellos encuentros, inicialmente concebidos como un intento de dialogar, se convirtieron en foros de honestidad donde todos podían expresarse. Sin embargo, la sombra de don Carlos seguía pesando sobre él. Un día, durante un almuerzo, Pedro escuchó a un grupo de colegas murmurando sobre una posible traición. La influencia de don Carlos era indiscutible y su capacidad de manipulación temida. Sus palabras a menudo se colaban en la mente de los demás, sembrando dudas sobre las intenciones de Pedro y su propuesta. La idea de ser un blanco se convirtió en un matiz constante en su lucha. Como respuesta, Pedro decidió afrontar la situación relacionada con la traición que había identificado. Se dio cuenta de que las inseguridades que suscitaban en otros eran reflejos de sus propias inseguridades. Si realmente quería abordar la resistencia, debía hacer las paces con la percepción que otros tenían de él. Así, pensó en realizar una nueva presentación, centrada no solo en el proyecto, sino también en demostrar cómo el trabajo en equipo beneficiaría a cada uno de ellos. Sin embargo, mientras trabajaba en esta nueva iniciativa, Pedro notó algo inquietante en sus compañeros. Algunas miradas eran de interés genuino, pero otras más reflejaban recelo. La lucha que llevaba adentro se tornaba pública. No solo era un desafío contra la desconfianza hacia su proyecto, sino contra el temor a ser el blanco de una batalla interna. ¿Sería capaz de convencerles de que podían trabajar juntos? ¿O se avecinaba la traición que había escuchado? Al contemplar este dilema, Pedro encontró un nuevo propósito: transformar la adversidad en una oportunidad de unión. Pero antes de poder llevarlo a cabo, necesitaba enfrentarse a don Carlos de frente. La tensión se acumulaba y la pregunta era cada vez más punzante. ¿Se atrevería a desafiarlo directamente? El panorama comenzaba a transformarse en un campo de batalla mental, donde cada decisión podría desencadenar un cambio irreversible. Pedro esperaba que su valentía lo llevara a una verdad inexplorada, no solo sobre el proyecto, sino sobre su propia identidad y lo que estaba dispuesto a arriesgar. ¿Lograría cimentar alianzas o caería en los juegos de poder que lo asediaban? La batalla por demostrarse a sí mismo estaba a punto de intensificarse. Los días pasaban y la presión aumentaba tanto en la oficina como en la mente de Pedro. La necesidad de confrontar a don Carlos se convertía en una constante en su pensamiento. No podía permitir que la desconfianza dominara su entorno profesional, ni mucho menos que su adversario continuara envenenando la percepción que sus colegas tenían sobre él. La idea de enfrentarse a don Carlos lo aterraba, pero a la vez insuflaba un combustible ardiente en su determinación. Cada tarde, tras las reuniones grupales,
Pedro se sentaba solo en su oficina, con un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Escribía y reescribía sus pensamientos, esbozando los puntos clave que quería comunicar en su siguiente presentación. Planear cómo exponer no solo su proyecto, sino también su deseo genuino de colaboración. Reflexionando sobre sus vulnerabilidades expuestas, comprendió que era vital ser claro en su intención de construir puentes, no muros. Un viernes, mientras revisaba sus notas, un nuevo conocimiento se asomó en su mente. Se dio cuenta de que la manipulación que don Carlos ejercía no era exclusiva de éste. Él, a su vez, había estado utilizando su propia vulnerabilidad como una trinchera. La realidad le golpeó. Había creado una visión apolillada de sí mismo, una preservación de su identidad que no estaba alineada con el líder que anhelaba ser. Tomó otro enfoque, el de la autenticidad completa. No solo destacaría las habilidades del trabajo en equipo, sino que compartiría también lo que había aprendido de cada tropiezo. Así, podría demostrar que el verdadero liderazgo no se basaba solo en vencer al adversario, sino en inspirar confianza genuina. Con esa revelación, Pedro decidió ampliar su círculo de confianza. Se acercó a una colega que siempre había admirado, Laura, porque percibía en ella un espíritu colaborativo. Le expuso la idea de incluir a don Carlos en la próxima reunión, argumentando que la inclusión podría desestabilizar su retórica manipuladora. A pesar de sus dudas, Laura vio la posibilidad de generar un cambio real y aceptó participar en la nueva presentación. Las horas de preparación comenzaron a transformar a Pedro. Practicaba frente a un espejo, buscando la forma de proyectar seguridad sin perder su esencia. Se dio cuenta de que no podía permanecer inmutable, su lenguaje corporal debía reflejar su crecimiento. Cada comentario, cada palabra contada, era una manifestación de cómo se sentía. En el fondo, comprendió que iba mucho más allá de demostrar una idea. Se trataba de probar su disposición a arriesgar todo por el bien común. El clima en la oficina comenzó a cambiar, aunque la sombra de don Carlos aún pesaba. Algunos colegas comenzaron a mirarlo con más o menos recelo que antes, pero ya no era solo un juego detrás de bambalinas. Pedro sabía que no se trataba de obtener una victoria inmediata, sino de iniciar un diálogo que pudiera abrir las puertas a nuevas alianzas. Finalmente, el día de la presentación llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la sala, donde su futuro podía cambiarse de inminente desconfianza a una posible reconciliación. Era sin duda el momento de la verdad. Sin embargo, cuando don Carlos entró, el ambiente se tornó tenso como un hilo estirado. El momento decisivo se acercaba. ¿Sería capaz de convocar todo lo aprendido y reconciliar su visión con los intereses del grupo? Con su mente aún en ebullición, se preparó para dar el primer paso hacia la luz o la penumbra que le aguardaba. La sala pulsaba, y con cada segundo que pasaba, la resolución se acercaba. ¿Lograría Pedro cambiar el rumbo de su trayectoria profesional o se vería atrapado inconsistente, como siempre había temido? La sala estaba en un silencio denso cuando Pedro dio el primer paso hacia el estrado. Notó cómo varios pares de ojos se posaban en él, algunos con expectativa y otros con escepticismo. El ritmo acelerado de su corazón resonaba en sus oídos, pero se obligó a respirar profundamente. Era el momento de transformar su ansiedad en determinación. Con la mirada fija en don Carlos, Pedro comenzó a exponer su presentación. Cada palabra fue más que una simple descripción de números y gráficos, se convirtió en una narrativa personal. Hábitos y errores pasados se entrelazaron con su visión para el futuro, creando un relato en el que revelaba no solo sus logros, sino también sus fracasos. La transparencia generó un leve murmullo en la sala, un reconocimiento de la vulnerabilidad que solía considerarse una debilidad. Pedro estaba desnudando su alma profesional. A medida que avanzaba la presentación, observó el cambio en las expresiones de sus colegas. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, otros parecían confusos, cuestionando sus antiguas percepciones. Pero lo más deslumbrante fue el silencio de don Carlos. Desde su silla lo miraba sin el exasperante aire de desdén que había mostrado en el pasado. Tal vez, pensó Pedro, había tocado alguna fibra. La interacción con los asistentes fue fluida y antes de que se diera cuenta, había creado un espacio donde las preguntas surgían de forma natural.
No solo estaba exponiendo su papel como líder, sino que además estaba cultivando un terreno fértil para el diálogo. Había dejado de ser un simple presentador y se estaba convirtiendo en un interlocutor. Los miedos que antes lo paralizaban se transformaron en curiosidad. Sin embargo, al llegar a la parte final de su presentación, una inquietud se apoderó de él. Sabía que era el momento crucial para plantear la inclusión de don Carlos en el proceso colaborativo. No podía dejar que sus avances se desvanecieran. Lanzó una mirada directa a su rival y en un acto de audacia invitó a don Carlos a compartir su perspectiva. Las palabras se deslizaron de su boca como un reto más que como una súplica. Tal vez podríamos trabajar juntos para encontrar un camino que beneficie a todos, propuso. Se sintió vulnerable al abrir ese espacio, pero a la vez esperanzado. Pedro estaba comenzando a aceptar la posibilidad de que los conflictos podrían transformarse en oportunidades. Fue entonces cuando don Carlos se puso de pie. La tensión regresó de inmediato, como el regreso de una tormenta inesperada. Pedro comenzó con una voz grave. ¿Y si te dijera que lo que propones no es más que un intento vano de disuadir tu propia incompetencia? La sala quedó helada. La provocación, directa y despiadada, retumbó en los oídos de Pedro. La adrenalina, sin embargo, no lo paralizó. Con su mente en modo de reacción, comenzó a cuestionar las palabras de don Carlos. ¿Era eso realmente cierto? La autocrítica, aunque difícil de reconocer, podía convertirse en un motor de superación. Sin titubeo, replicó: «La incompetencia se mitiga en la colaboración». Era una confesión disfrazada de desafío. Pedro sintió que el ambiente se electrizaba. ¿Había traspasado la delgada línea entre la inseguridad y la certeza? El camino hacia la aceptación no iba a ser fácil, y la dicotomía del momento lo abrumaba. Sintiéndose observado por todos, supo que estaba en juego su identidad profesional. El tiempo parecía detenerse. El futuro se ceñía alrededor de su respuesta. La mirada fija de don Carlos lo instaba a continuar. Y en su interior, Pedro se sintió a punto de despojarse de la última capa de dudas que aún quedaba. ¿Sería este el inicio de una nueva relación profesional o simplemente una batalla más en el prolongado conflicto? Mientras el diálogo entre ellos se intensificaba, una revelación lo golpeó con fuerza. El camino hacia su propio crecimiento y quizás el de don Carlos requería tanto valentía como vulnerabilidad. Entonces, armado de esta nueva comprensión, surgió en él un dare o otra revelación que nunca había considerado. El desafío ya no era solo de confrontar a don Carlos, era un acto de autodescubrimiento personal. Sin embargo, una inquietud latente comenzó a crecer en su mente. ¿Qué pasaría si todo culminaba no en una alianza, sino en una traición que alterara su camino profesional para siempre? El tenso silencio que siguió a la provocación de don Carlos se convirtió en un eco persistente en la mente de Pedro. Su corazón palpitaba con una combinación de ansiedad y determinación. La sala parecía retener la respiración, a la espera de una respuesta. Pedro sabía que no podía ceder a la tentación de alejarse. Aquel momento no solo definía su relación con don Carlos, sino también su papel dentro de la organización. Inspirándose en su reciente revelación sobre la vulnerabilidad, se detuvo un instante y en su mente organizó sus pensamientos. Decidió que, en lugar de caer en la defensa, era el momento idóneo para adoptar una postura más asertiva. «La colaboración no es un signo de debilidad, don Carlos», comenzó, su voz resonando fuerte y clara. «Es un espacio donde la incompetencia se transforma en aprendizaje y mejora. ¿Acaso no es eso lo que todos debemos buscar? ¿Mejorar?». La mirada del antagonista se endureció, pero eso solo alimentó la llama de Pedro. Se adentró en su propia narrativa, recordando los momentos en que había dejado que el miedo al fracaso lo paralizara. Esa historia personal lo había llevado hasta aquí, y con cada palabra que pronunciaba forjaba su nuevo yo ante los presentes.
Pedro comenzó a describir escenarios en los que la cooperación había llevado a grandes logros, desde proyectos fallidos que se transformaron en éxitos gracias a la unidad, hasta ejemplos de equipos que habían superado adversidades mediante la sinergia. Cada anécdota convertía su presentación en una estrategia persuasiva que desglosaba la idea de que el éxito individual está entrelazado con el crecimiento colectivo. Al observar las reacciones a su alrededor, se dio cuenta de que algunas miradas de sus colegas empezaban a brillar con aprobación. Era un cambio significativo que le otorgó confianza. No solo escuchaban, sino que se sentían inspirados por su energía. Era un primer paso hacia un cambio palpable, no solo dentro de su relación con don Carlos, sino dentro del equipo al que pertenecía. Sin embargo, muy pronto, las inseguridades volvieron a asomar. Un instante de claridad lo golpeó. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con el rechazo absoluto de don Carlos? En esa lucha interna, a pesar de la presión, halló una firme resolución. Decidió que, independientemente del resultado, el proceso de autodescubrimiento valía cada segundo de la incomodidad. Mire, don Carlos, continuó, si en lugar de vernos como adversarios, pudiéramos ver las oportunidades en este conflicto, quizá nos sorprenda lo que podemos lograr juntos. No estoy aquí para cuestionar su autoridad, sino para invitarlo a ser parte de algo más grande. Al soltar esta última frase, sintió que había dejado caer un ancla de esperanza en el aire enrarecido de la sala. Los murmullos comenzaron de nuevo, y Pedro sabía que su audacia había dejado una marca. La antesala de un nuevo tipo de liderazgo se estaba formando, uno que integraba la humildad y el poder en igual medida. Se dio cuenta de que había madurado en su enfoque y que la vulnerabilidad había sido su mejor aliada. Sin embargo, la inquietud que había sentido anteriormente había aflorado de nuevo, esta vez como un nudo dentro de su estómago. ¿Cuál sería la reacción de don Carlos ante este acercamiento más humano? La presión sobre su carrera no solo dependía de él. Estaba comenzando a darse cuenta de que la verdadera transformación profesional requería enfrentar los altos riesgos de sinceridad, a veces incluso en las relaciones más difíciles. La atmósfera se había complicado. ¿La respuesta de don Carlos podría cambiar su trayectoria profesional para siempre o abriría la puerta a un nuevo capítulo de colaboración en su vida profesional? El interludio de incertidumbre se cerró cuando la respuesta de don Carlos comenzó a formarse en sus labios, marcando el próximo giro en esta intensa narrativa de autodescubrimiento y confrontación. La exposición de Pedro había dejado a todos en la sala en un estado de suspensión. Aquella energía fluctuante y cargada de tensión lo llenó de una mezcla de nervios y fuerza renovada. Con un leve movimiento de su mano, don Carlos se inclinó hacia adelante, y Pedro sintió cómo el peso de sus expectativas se volcaba sobre él. «Pedro, admiro tu pasión», comenzó el empresario. La seriedad de su tono era palpable. Sin embargo, la realidad del negocio es compleja y muchas veces las emociones no cuentan para lograr resultados. Pedro, aunque su mente retumbaba con dudas, se armó de valor. Entiendo que el mundo empresarial es frío y calculador, don Carlos, pero si aplicamos ese enfoque aquí, ¿acaso no estamos condenando a nuestra comunidad a permanecer estancada? Este puente es más que un proyecto, es una posibilidad de redescubrir nuestro potencial, unirnos como comunidad. Y eso merece ser considerado. La mirada de don Carlos se endureció, pero un leve destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Por primera vez se le notaba un atisbo de curiosidad. Tienes razones válidas, Pedro, lo admito, pero necesitas demostrar que no solo es un idealismo bonito, hay que presentar resultados concretos. Las palabras fluyeron de la mente de Pedro como un torrente. Entonces, permítame probarlo. Me comprometo a demostrar que este proyecto tiene fundamentos sólidos. Pondré en marcha un plan que incluya no solo los aspectos técnicos, sino también un enfoque colaborativo que invite a la participación de todos. Quiero que nos unamos en un equipo para que este puente no sea solo un logro arquitectónico, sino una reafirmación de nuestra identidad. Al escuchar sus palabras, Pedro notó cómo algunos miembros del comité comenzaban a asentir.
esa ligera sinfonía de cintura, aceptación lo llenó de una vigorosa satisfacción. Luchó contra el impulso de permitir que la ansiedad lo abrumara. Este era su momento. Era la oportunidad de cristalizar su crecimiento personal y profesional, al defender no solo su proyecto, sino también su legado familiar. Don Carlos se reclinó en su silla, reflexionando. Expondrás tu propuesta y nos darás una razón concreta para actuar. Entonces te respaldaré. Pero si fallas... La amenaza era clara, pero era un desafío que Pedro estaba dispuesto a aceptar. La certeza de luchar por su proyecto alimentó su resolución interna. «Entendido, don Carlos», dijo Pedro, su voz resonando con confianza y determinación. La sala se despidió con un murmullo de emoción. A medida que Pedro abandonaba el recinto, sintió que había tomado un paso significativo hacia adelante. Había triunfado sobre sus dudas, y con ello había cimentado la base para su nueva vida profesional. Su transformación no solo se evidenció en su capacidad para articular su visión, sino en la convicción de que su camino hacia el éxito incluía vulnerabilidad y colaboración. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Pedro se enfocó en rechazar la incapacidad de flaquear y se propuso desarrollar un plan meticuloso. Se reunía frecuentemente con sus colegas, invitando a sus aportaciones y haciendo hincapié en que la participación era esencial para el éxito del proyecto. Con cada encuentro, no solo se sentía más seguro, sino que su enfoque colaborativo fortalecía las bases de su equipo. La presentación final llegó, y mientras Pedro revisaba las diapositivas, la sala volvió a llenarse. Cada miembro del comité, incluido don Carlos, ostentaba asientos expectantes. Se sintió en casa, en lo que había transformado en un verdadero equipo. Él estaba ahí no solo como ingeniero, sino como un líder decidido a marcar la diferencia. Al finalizar su exposición, la sala estalló en un aplauso genuino. Cuando llegó el momento de votación, Pedro se mantuvo firme, armándose con la confianza que había cultivado a lo largo del proceso. La decisión unánime por la aprobación del proyecto resonó como la culminación de su viaje hacia la autosuficiencia y la reivindicación. Había revolucionado su manera de enfrentar lo desconocido, trascendiendo su temor a través de la conexión con otros. El reconocimiento que recibió de sus colegas y de aquel que había sido un adversario comenzó a asentar la confianza en él. La historia de traición y derrota se había transformado en una narrativa de éxito y colaboración, un verdadero homenaje al legado de su abuelo y a su propio crecimiento. Pedro ya no era solo un ingeniero buscando posicionarse, era un líder que había aprendido a abrazar la vulnerabilidad y a transformar la traición en conexión. Al salir de la reunión, sintió en su pecho el peso de un futuro prometedor. La satisfacción que emanaba de sus logros y de la comunidad que había construido lo impulsó hacia adelante. Había aprendido que cada obstáculo representaba una oportunidad para crecer. Ahora, más que nunca, sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de posibilidades. Con determinación y el eco de su abuelo resonando en su mente, Pedro estaba listo para construir no solo puentes físicos, sino conexiones duraderas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para seguir acompañando las historias de superación personal que nos inspiran a todos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias puedan llegar a más personas que las necesiten. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber qué piensan. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que comprendan la importancia de la superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. La transformación de Pedro puede ser la chispa que ellos necesiten.